Bienvenido a Mente Sana Tips, un podcast sobre la ciencia de la transformación personal, producida por Mente Sana. En cada capítulo, te guiaremos a través de prácticas respaldadas por investigaciones y te compartiremos herramientas prácticas de aproximadamente 10 minutos. Un pequeño descanso en tu día. Se emitirá cada lunes, así que no olvides pasar a buscar el próximo cada semana. ¿Cómo hablar de salud mental en el trabajo? Tal vez te pase que eres una persona que estás atravesando por una crisis de salud mental, tienes algún tipo de alteración y no sabes cómo abordar el tema con tu jefe. O estás del otro lado, eres un líder al que le importa realmente cómo se sienten las personas en su organización, pero no cuentas con herramientas para acompañar alteraciones emocionales. Ese es el tema del que hablaremos hoy en nuestro podcast Mente Sana Tips. Tanto para las personas que viven con una alteración de salud mental como para quienes están liderando, es un camino nuevo. No sabemos cómo abordar el tema, qué es correcto decir, hasta dónde llegan los límites o cómo gestionar la exigencia. Por eso es importante abordar estos temas en el lugar de trabajo para poder sentirnos que estamos alineados y acompañando sin abrumar a las personas que están pasando por retos emocionales. Para muchos es tan difícil porque están preocupados porque su condición de salud mental puede afectar su capacidad de trabajo, su rendimiento. Tienen miedo de que sus colegas los critiquen o de tener que tomarse algunos días libres por no contar con la energía física y mental para asumir los retos. Detrás de todas estas preocupaciones está el miedo de qué va a pasar con la imagen que tienen de ellos si exponen sus problemas de salud mental ante sus jefes, ante sus compañeros y ante sus colegas. Porque a pesar de que ya llevamos bastantes años hablando del tema de salud mental, para algunas compañías aún esto es nuevo. Yo recuerdo cuando nosotros en Mente Sana iniciábamos ya hace 14 años hablando de salud mental en las empresas. Había compañías para las que esto era muy raro y me decían, sí, Blanca Mary, el tema es importante, pero es que, ¿cómo le vamos a hablar a los vicepresidentes de ansiedad, depresión, suicidio? Esto suena como muy patológico. Pasan los años y empezamos a darnos cuenta de que esas mismas compañías son las primeras que han alzado la mano y nos han dicho, oigan, queremos abordar el tema, necesitamos formar a los colaboradores y a los líderes para que entre todos podamos trabajar por el bienestar emocional y salir de esta angustia y de esta incertidumbre de no saber cómo manejar la situación. Por eso es tan importante basar las intervenciones en estudios serios. Hay cientos de investigaciones de las mejores universidades del mundo enseñándonos cómo abordar el tema en las empresas, cómo entrenar a los líderes para que sepan los mínimos de primeros auxilios emocionales y para nosotros, las personas del común, cómo podemos entrenarnos para cuidar de nuestro bienestar integral. Durante el 2021 realizaron varias investigaciones y en una de ellas le realizaron una encuesta a más de 100 personas en la que encontraron que el 54% se sentían incómodos cuando sus gerentes, cuando sus líderes abordaban el tema de la salud mental. Y solamente el 21% continuaron con la conversación de una manera mucho más abierta. ¿Qué pasa? El 5% dijo que había hablado con personas de talento humano mucho más fácil que con sus líderes de cómo se sentían ante su salud mental, de las dificultades que estaban experimentando o si tenían algún diagnóstico y estaban bajo medicación. Cuando vemos que estas personas sienten incomodidad, se sienten juzgadas, también nos toca a nosotros como hacer un alto y decir qué tanto acompañamos, qué tanto estos temas se vuelven cotidianos, porque es entendible que una persona entre más alta sea su responsabilidad, mucho más incómoda sea el tener que generar apertura a hablar de estos temas por la crítica, por la desconfianza que se puede generar en torno a las decisiones que tome, entre otros. Entonces, por eso necesitamos hablar de estos temas para poder pasar del temor, de la incomodidad y del estigma a tener unos espacios de conversación abiertos
donde podamos verlo desde las dos perspectivas, desde cuáles son las acciones que pueden tomar los colaboradores que tengan algún tipo de alteración emocional y cómo nosotros, los líderes, podemos acompañarlo. Así que prepárense papel y lápiz, que de esto vamos a hablar el día de hoy. Comencemos revisando la perspectiva de las personas. Si en este momento tienes una alteración emocional, tienes dificultades, no te sientes bien, es muy importante que priorices tu salud mental, el tratamiento en el que estás, el proceso que necesitas seguir y ampliar tu red de apoyo. Y dentro de esa red de apoyo, evidentemente, está tu líder. ¿Por qué? Porque tú eres parte de su equipo de trabajo y los niveles de presión, de exigencia, también deben adaptarse al momento que tú estás pasando. Puede que en algún momento estés en la oficina, estés en tu trabajo y necesites ayuda. Es mucho más fácil que las personas detecten las señales de alerta y los factores de riesgo cuando saben que estás atravesando por una situación retadora que cuando lo desconoces. Entonces, cero vergüenza, esto no es de vergüenza. Cuando vamos al cardiólogo, cuando vamos al odontólogo, no nos da pena. Decimos, chao, que tengo una cita. Pero cuando vamos al psicólogo o al psiquiatra, nos morimos de la vergüenza. Así que la primera emoción que necesitamos aprender a gestionar es la vergüenza. No te sirve de nada y te afecta mucho más el quedarte ocultándolo. Y como dijo la doctora Karen Cassidy de la Universidad de Chicago, ser honesto alivia la presión de ser perfectos. No tienes que preocuparte por parecer o actuar mejor de lo que te sientes. Recuerda que ya lo hemos hablado. Está bien no estar bien. Yo sé que no hay una manera fácil, cómoda, de sentarte a hablar con tu jefe de estos temas. Pero hay unas pequeñas acciones o micropasos, como decimos en este podcast, que te pueden ayudar a hacerlo mucho más fácil. Paso número 1. Revísate a ti mismo y reconoce tus necesidades. Antes de que pases a la acción y vayas y le cuentes a tu jefe lo que estás transitando, es muy importante que puedas tener esa conversación con un amigo, con un familiar, con tu pareja y contarle, mira, voy a hablar con mi jefe de este tema y se lo explicas a él. ¿Por qué? Porque así vas a poder ganar confianza y seguridad al momento de abordar estos temas que pueden ser un poquito incómodos. Entonces lo primero es, piensa en qué necesitas. ¿Qué esperas de esa conversación? ¿Esperas que te puedan mover a otra área, que puedas estar en otro lugar de la oficina de pronto con menos ruido, más tranquilo? ¿O requieres de un seguimiento semanal para poder abordar los temas en los que estás trabajando y que puedas tener como un acompañamiento para ir revisando el avance que vas teniendo de manera paulatina? Después piensa, bueno, ¿cuáles serían esas pequeñas acciones o adaptaciones que te pueden ayudar a mejorar tus resultados? A que te sientas más productivo, más competente o que te haga sentir más tranquilo. Después puedes escribirlo en una hoja para que no los olvides y de pronto la medicación ahí te genera un poquito de afectación en la memoria. Después renuncia a la vergüenza y piensa, hablar de un problema de salud mental no es nada distinto a decir tengo migraña, tengo un dolor lumbar. Lo que pasa es que estás abordando algo de la mente. Y seguramente que tu jefe no te va a criticar, no te va a juzgar por esto, sino que va a poder entender un poco más la situación que estás atravesando y poder definir las acciones que juntos pueden tomar para avanzar y que tu carrera no se vea afectada por el proceso que estás viviendo. Cuando abordes este tema, planea la conversación de qué vas a hablar, qué vas a decir, porque muchas veces decir demasiado es enredarte con términos técnicos y términos de patología. Es preferible que digas, bueno, ¿cómo se ve afectado mi rendimiento laboral, mis relaciones sociales con la situación que estoy atravesando? Así como cuando decimos, no, es que como tengo gripe, entonces me pongo el tapabocas, me aíslo. Asimismo, cada alteración emocional pues tiene unas condiciones particulares. No te centres en la historia clínica. Revisa cuáles son los cambios que tú has experimentado. De pronto no estás durmiendo bien y esto hace que tu concentración no funcione,
o sientes que alguna medicación está alterando tu memoria, o que en algunos momentos vas a necesitar un poco más de tiempo para avanzar en un proyecto, o un compañero adicional con el que puedas hacer equipo y poder hacer que las cosas avancen mucho más rápido. Esa claridad es fundamental, ya que aunque tu jefe sea comprensivo, sea amable, le interese, pues él requiere que tú puedas avanzar en el trabajo. Por eso es importante que cuando estés con tu terapeuta le preguntes si la medicación tiene algún tipo de alteraciones o si el momento en el que estás es idóneo para estar, no sé, conduciendo un auto o manejando dinero o tomando decisiones que sean determinantes en la vida de otras personas. No te abrumes con esto que te estoy diciendo, solo es importante aclararlo para que tú puedas hablarlo con tu red de apoyo, con tu pareja, con tus amigos cercanos, con tu familia, de las alteraciones que puedes estar viviendo y para que ellos puedan detectar los factores de riesgo. Es muy importante esto, de que no te sientas solo, de que generes una red de apoyo a los que les cuentes cómo te sientes, que ellos te puedan decir si te están viendo raro, si ven algunas conductas que no son como muy habituales. Y así vas a poder comunicarte mucho mejor con las otras personas. Mucho cuidado, esto es muy distinto a andar quejándote por ahí contándole a todo el mundo, porque tampoco es como muy chévere. La idea es poder tener un equilibrio y de que las personas que lo tienen que saber lo sepan. Te voy a contar un caso de un diseñador que empezó a tener ansiedad. Entonces empezó a procrastinar, no hacía las cosas completas, se angustiaba, le daba parálisis por análisis, no dormía bien y de repente empezó a sentir que la ansiedad lo estaba sobrepasando. Tenía migrañas, tenía temblores, le dolía la espalda, se bloqueaba, le daba niebla mental. Cuando pudo sentarse con su jefe a hablar del tema y le explicó todo lo que estaba pasando, pues fue mucho más fácil que lo acompañaran, que estuvieran ahí pendientes de, oye, ¿cuándo es tu cita médica? ¿Cómo vas con los medicamentos? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas un espacio para conversar? Y así se sintió mucho más tranquilo y pudo mejorar todo esto que le estaba haciendo pasar muy mal. Otro de los aspectos fundamentales, tienes que ser proactivo. ¿Qué quiere decir esto? No esperes a que entres en crisis. Si ya tienes un diagnóstico o si tú ya empezaste a identificar, no estoy durmiendo bien, estoy muy pesimista, siento que no puedo lograr las cosas, me percibo abrumado con pequeños retos, ese es el momento de alzar la mano y decir, oye, creo que necesito un poco de apoyo. Cuando logramos hacer esto, no dejamos que los temas de salud mental se desborden, se compliquen y tengas que ir a una hospitalización. Bueno, valga la aclaración, si tenemos una apendicitis, no podemos decir métale buena actitud y tenga ganas de que se alivie. No, si nos toca ir al médico y entrar al quirófano, lo hacemos. Lo mismo pasa con la salud mental. Si hay que ir al psiquiatra, si nos toca hospitalizarnos, yo sé que no es agradable, pero cuando es necesario, es necesario. En lugar de quedarte callado e intentar arreglándotelas tú mismo, colocando excusas, evitando proyectos, evitando responsabilidades, que esto lo que hace es que es una mala imagen. Si actúas de una manera proactiva, explicas en lo que estás, cuentas cómo te estás sintiendo, incluso en ese momento el trabajo puede ser súper terapéutico porque te permite avanzar, sentirte seguro, poder hacer otras cosas. Entonces, expresa lo que estás viviendo de una manera breve, sencilla, clara. Y si en algún momento pues te sientes mal, te sientes incómodo, alza la manito, busca ayuda, que eso es súper importante. Y algo clave al momento de cerrar la conversación con tu jefe, lleguen a acuerdos. Cuéntale, en este momento siento esto, creo que esto lo puedo hacer bien. Incluso yo te recomendaría que hicieran un acuerdo por escrito. ¿Para qué? Para que en otro momento puedan revisar juntos en qué quedaron, cómo ha avanzado el tema, qué han logrado, dónde les falta. Y lo más importante es comprométete con tu bienestar. ¿Qué acciones estás haciendo para sentirte bien? ¿Qué tanto te estás tomando la medicación de ser necesaria, no la que le mandaron a tu amigo?
¿Cómo van esos hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio? ¿Puedes tomar cafecito o hay que bajarle un poquito? ¿Estás tomando suficiente agua, el solecito, la actividad física? Pequeñas acciones que se convierten en un complemento para que tengas unos buenos hábitos de bienestar que te permitan seguir avanzando y poder manejar mucho mejor tu salud mental. Ahora sí, parte 2. Si eres un líder, si eres un gerente, si eres un jefe, pues necesitas saber acompañar a las personas en este momento. Así como los temas de salud física, el que tiene túnel del carpio, el que tiene el problema de columna, pues afectan su rendimiento. También los temas de salud mental pueden afectar la manera en la que nos relacionamos con el cliente, en el que rendimos. Entonces, tú dirás, bueno, Blanca Mary, ¿y por dónde arrancamos? Es muy frecuente que cuando hablamos de salud mental o de problemas de salud mental, pensemos en condiciones como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, la depresión o el burnout y el burnout, que son el aburrimiento crónico y el agotamiento crónico, entre muchos otros. Aunque estas son unas condiciones que afectan a muchas personas en el lugar de trabajo, es mucho más común los temas de estrés crónico y los temas de ansiedad. ¿Qué nos dijo la Organización Mundial de la Salud? Para el 2030, los temas de salud mental van a ser tan elevados que va a ser la principal causa de incapacidad laboral. Entonces, nosotros como líderes necesitamos estar preparados para acompañar a las personas. Es imperativo que los líderes sean proactivos cuando se trata de administrar y apoyar al personal con problemas de salud mental. Cuando vemos las personas que la estaban pasando mal, que no saben qué hacer, nosotros como líderes necesitamos desarrollar la habilidad de detectar las primeras señales de que nuestros colaboradores están teniendo este tipo de problema o que hay por ahí algunos factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Comienza con un diálogo abierto, honesto, cercano. Empiezas a ver alteraciones emocionales en una persona. De repente está más irritable, más retraída, o su calidad de trabajo tuvo una caída drástica. Ya no cumple con los pactos que teníamos definidos. El primer paso es una conversación honesta. Pepinito, he notado que tu rendimiento ha cambiado, te sientes bien, hay algo que te está inquietando, cómo está tu salud emocional. Todos necesitamos sentirnos acompañados. Recordemos que somos parte de una manada, que evolucionamos siendo parte de un grupo. Así que cuando las personas relevantes, como los líderes, se interesan en nosotros, manifiestan el querer saber cómo estamos y tener como una intención abierta, adecuada, oportuna, una actitud de escucha, se abre la puerta para poder contarle al otro lo que está pasando realmente. Segundo, hay que tener actualizaciones periódicas. Que sea normal el que tú le hables a las personas de su salud mental, de preguntarles cómo va su vida, cómo van sus proyectos, en qué están motivados en otras áreas de su vida. Generar estas líneas de comunicación abiertas y regulares es muy importante porque ahí es donde construimos una confianza para que si la persona tiene un tema de ansiedad, de estrés, de depresión, cualquier alteración en su salud mental, sepa que puede acercarse a hablar contigo sin sentir vergüenza y sin sentirse juzgado. Conocer a las personas un poquito más se convierte en una puerta que se abre para identificar cuando tienen un comportamiento atípico. Así que el hablar de las emociones no tiene por qué ser una señal de debilidad. Al contrario, es una señal de que nos responsabilizamos de lo que estamos sintiendo, pensando y haciendo. Necesitamos promover como líderes espacios de conversación. Bueno, hablemos de las emociones más difíciles de gestionar para nosotros. Y llevas un experto, invitas a alguien de la ARL, traes un psicólogo, una persona de talento humano que pueda acompañar la conversación y vas generando red de apoyo. Tercero, revisa la capacidad de trabajo. Cuando hay mucha tensión emocional, es muy frecuente que veamos cómo las personas se demoran más, las vemos cansadas, su lenguaje corporal cambia, las vemos más encorvadas, más tristes.
su tono de voz se modifica, o vemos que no son capaces de enfocarse en un tema, que comienzan una cosa, la dejan a medias, comienzan la otra. El poder hablar de la capacidad de trabajo, de la capacidad de gestionar proyectos de alta tensión, de alta exigencia, y tener también la apertura de ver si esta persona no está en óptimas condiciones, ¿quién me puede apoyar? ¿Quién puede ser ese segundo que me acompañe en este tema? Algo acá importante es no justificar el que las personas no cumplan, pero sí entender el momento que están atravesando. Estas pequeñas adaptaciones en el horario, de darles un espacio para que se tomen breves descansos, para volver a recuperar la energía o modificar la exigencia que tenemos con ellos mientras están en el tratamiento, son adaptaciones que la nueva normalidad nos exigen a todos. Ser amable cuando alguien está pasando por estas aguas turbulentas es algo que no se olvida y que genera un mayor compromiso, no solo en la persona que lo está viviendo, sino en el equipo. Cuando vemos que el líder es empático, comprometido, conectado con la persona, eso hace que digamos, hay que dar un poquito más para equilibrar lo que el compañero no puede hacer en este momento. Cuarto paso, los acuerdos por escrito. Es muy importante dejar por escrito los acuerdos que estamos haciendo para que cuando hagamos los seguimientos, pues podamos revisar en qué vamos, o si la persona está en un acompañamiento con un terapeuta, pues que lo pueda también compartir con él, de manera que lo ayude a ajustarse según los nuevos acuerdos a los que hemos llegado. Definir un plan de acompañamiento, cuáles son los compromisos que la persona debe tener con sus terapias, con sus medicamentos, con su descanso, o con dejar de lado conductas de riesgo como la bebida, el consumo de drogas. Es muy importante y que podamos ir revisando regularmente este plan y ajustándolo según los avances que la persona va teniendo en su proceso terapéutico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite no solamente hacer seguimiento de lo que va logrando la persona, sino desarrollar un aprendizaje para acompañar a otros colaboradores. Quinto paso, necesitamos ser flexibles. Las personas con problemas de salud mental no están en un proceso como una fractura, de que le enyesan, en 8 días, en 15 le quitan el yeso, en 20 ya está otra vez bien, sino que pasan por episodios en los que hay momentos en que necesitan más acompañamiento, menos acompañamiento, en los que vuelven y recuperan su equilibrio y pueden estar perfectos trabajando y luego volver a recaer en conductas. Adaptarnos a esta continuidad de situaciones variables, cambiantes, se vuelve un reto, pero es importante tenerlo presente. Sexto, necesitamos crear culturas de empresas, mentes sanas, cerebro amigables, de que nos demos cuenta que entre todos nos apoyamos, quitarnos esos chistes de, uy, no, hoy amanecí con la depre, o esta persona es súper bipolar, porque es una persona que cambia en su estado de ánimo, y en lugar de esto, hablar de los temas de salud mental, poder ser red de apoyo, decirle al otro, oiga, si usted necesita algo, aquí estoy. Tener una mínima habilidad, todos, de primeros auxilios psicológicos y emocionales para acompañar a un compañero que tiene un ataque de pánico, que tiene una crisis de ansiedad. Y séptimo, generar conexiones. ¿Cuál es nuestra red de apoyo secundaria? Tenemos aliados en temas de salud mental, que expertos pueden venir a hablar con nosotros del tema de una manera cercana, amable, y dejando de lado el tema salud mental como algo que nos asusta y queremos salir corriendo, sino como parte de lo que tenemos que cuidar. Así como hablamos de una salud oral, de una salud física, el hablar de un bienestar integral se convierte en algo realmente importante. La salud mental es responsabilidad de todos. Cuando nosotros decimos, vamos avanzando un paso a la vez, queremos crecer juntos, queremos desarrollarnos, queremos ser el mejor lugar para trabajar, los temas de sostenibilidad humana son determinantes, porque un equipo que está conectado, que se apoya, que se cuida, es una empresa resiliente, con capital psicológico fuerte y que está orientada al crecimiento mutuo. Espero que les haya gustado nuestro tema de hoy en nuestro podcast Mente Sana Tips.
Si quieren otro tipo de temas o les gustan estos, por favor déjenos los comentarios en la plataforma en la que lo estén escuchando. Si están en YouTube, suscríbanse al canal, déjenos un like, coméntenos. Si están en Spotify, también déjenos los comentarios y recuerden comentar y compartir este podcast para que podamos llegar a muchas más personas. Un abrazo muy grande y recuerden que los acompañó su neurocoach Blanca Mary Sánchez, máster en neurociencia aplicada, directora y fundadora de Mente Sana y autora de los libros El arte de pensar bien, Cerebro productivo y de ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.